La tercera capa de abstracción es el programa. El programa es la representación de un algoritmo utilizando un lenguaje que pueda ser entendido por el computador. Entonces ahí entran los lenguajes de programación, son aquellos lenguajes que nos permiten entonces implementar los algoritmos. Hay muchos lenguajes de programación que se usan para diferentes propósitos. Es imposible decir cuál es el mejor lenguaje. Hay lenguajes que son buenos para unas cosas y no tan buenos para otros. Podemos mencionar, por ejemplo, el lenguaje C, un lenguaje muy importante en la electrónica que nos permite tener un control muy cercano que llamamos de bajo nivel de los microprocesadores. Podemos hablar, por ejemplo, del lenguaje Java, un lenguaje muy popular, muy importante, que tiene mucha portabilidad. Es posible utilizarlo en muchos sistemas operativos, muchos sistemas computacionales. Podemos hablar también de Python, el lenguaje que vamos a utilizar en este curso, que ha tomado un lenguaje mucho más nuevo, que ha tomado mucha fuerza y que podemos decir que es un lenguaje de propósito general, nos sirve para hacer muchas cosas diferentes. Más adelante vamos a hablar un poco más de las características de este lenguaje. Dentro de los lenguajes de programación podemos hacer una diferenciación muy importante, que son los lenguajes de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de programación de alto nivel son aquellos que son independientes del tipo de procesador. Es decir, son lenguajes en los que podemos escribir un programa que va a ser ejecutado en muchos tipos diferentes de computadores. Mientras que los lenguajes de bajo nivel son lenguajes que son específicos de cada tipo de procesador. Por lo tanto, si yo escribo un programa en uno de estos lenguajes, ese programa no funcionará en otro tipo de procesador. La mayoría de los lenguajes de programación que posiblemente ustedes conocen o habrán oído son lenguajes de alto nivel, tales como Python, Java, C, C++, JavaScript, PHP, etc. Para los lenguajes de bajo nivel hay un nombre genérico que utilizamos, que es ensamblador o assembly en inglés. Los programas son entonces el resultado de la implementación de los algoritmos, y para un algoritmo puedo tener varios programas. Yo puedo tener un algoritmo y decidir implementarlo utilizando el lenguaje Java, o ese mismo algoritmo lo puedo implementar utilizando el lenguaje C o el lenguaje Python o muchos otros. Diferentes implementaciones tendrán diferentes ventajas de acuerdo a las características del lenguaje y a las características que se decidan utilizar en la implementación en particular.